Mis hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Los saluda a su amigo, su hermano. Les rato aquí desde una cita con la verdad de la Biblia. Hoy, mis hermanos, vamos a analizar algo que dijo Pablo en la carta a los Hebreos y también lo dijo el Ignacio de Antioquía, un hombre que fue discípulo de Juan. Son similares las dos expresiones. Ignacio de Antioquía dijo que Jesucristo es la boca por la cual habló el Padre. ¿Sí me escuchó bien? Ignacio de Antioquía, por allá en el año 190, un hombre que escuchó, muy seguramente, dicen que fue discípulo de Juan, pero en mi percepción escuchó muy bien la predicación de Pablo. Ignacio de Antioquía, en una de sus cartas a las iglesias, escribe que Jesucristo es la boca por medio del cual habló el Padre. Ahora, ¿qué significará eso? Pablo expresa algo muy idéntico. En Hebreos capítulo 1, verso 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿A quién se refiere? Pues se refiere al del verso 1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Escuche bien, nos ha hablado por el Hijo. Aunque en realidad la versión está un poquito mal interpretada, porque el texto griego dice nos ha hablado en Hijo. Dios nos habló en Hijo. Pero vamos a interpretarlo bíblicamente como está aquí, por el Hijo. Y verá que vamos a llegar a la misma conclusión como si leyésemos Dios nos habló en Hijo. Porque la expresión Dios nos habló en Hijo significa que Dios es ese mismo Hijo. Pero si nos habló por el Hijo, entonces el trinitario inmediatamente y el dualista, el testigo de Jehová, asocia eso como si Jesucristo fuese otra persona divina o un Dios menor. Resulta que no es así. Ignacio dice que Jesucristo es la boca por el medio del cual habló el Padre. Y Pablo dice que es Jesús, es por medio del cual habló Dios. Pero la pregunta aquí sería, ¿cuál Dios? Si para el trinitario dualista Dios está compuesto por dos o tres personas divinas, ¿por cuál Dios fue el que habló por medio de Jesús? Mire que cuando a estas personas les conviene decir que Dios es el Padre, entonces dicen, no, es el Padre. Bueno, vamos a suponer que es el Padre, para que no caigan en el politeísmo. Vamos a suponer que es el Padre. La pregunta sería, ustedes dicen que Dios o el Padre es una persona divina, el Hijo es otra persona divina, el Espíritu Santo es otra persona divina. Son tres personas diferentes y distintas. Se asocian como un compañerismo, se asocian en compañerismo, dicen ustedes. Mi pregunta es, sencilla la pregunta. ¿Dónde estaba Dios cuando Pablo dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo? ¿Dónde estaba Dios cuando habló por el Hijo? ¿Qué me respondería usted? Dígame, por favor, ¿qué me respondería usted? ¿Dónde estaba Dios cuando habló por el Hijo? Esa expresión es lo mismo que si escribiese Dios nos habló en Hijo. Porque la expresión nos habló en Hijo es como si Dios fuese el mismo Hijo. Y en realidad sí, hablar por el Hijo, hablar en Hijo es lo mismo, escrituralmente. Y demostrémoslo. Hebreos 2:14 dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Quién es ese Él? Está hablando de Dios. Está hablando de Dios. Dios participó de carne y sangre al igual que los hijos. Entonces, ¿dónde estaba Dios o dónde estaba el Padre cuando habló por el Hijo? Evidentemente la respuesta la tenemos en la misma expresiones, escrituras de Pablo. ¿Dónde está eso? Segunda de Corintios capítulo 5, verso 19 dice, porque Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. ¿Dónde estaba Dios? Pues Dios estaba en Cristo. Por eso habló por el Hijo. ¿Estando dónde? En el Hijo. Estando en el Hijo. Habló por el Hijo. Mire,
Entonces, con esto queda refutado que Dios, el Padre es uno y el Hijo es otro. Que el Hijo es Dios y el Padre es Dios, pero no son dos dioses. Porque entonces, ¿cómo sería posible que el Padre habló por el Hijo, estando en el Hijo, estando en Cristo? ¿Cómo sería posible eso? Y ustedes tienen a una persona divina separada, distinta de la otra. Bueno, eso no lo podrían explicar ustedes en la Escritura, pero yo sí lo puedo explicar literalmente en la Escritura. Dios estaba en Cristo, por eso el Padre habló por el Hijo. Jesús dijo, en Juan capítulo 14, dijo: las palabras que habéis oído no son mías, sino del Padre que me envió. Las palabras. ¿Qué habló el Padre por medio del Hijo? ¿Qué habló? Vamos a mirar esto. Que el que lo vea a Él, es decir, a Jesús, ¿ve a quién? Al Padre. Recuerda, Jesús está diciendo: las palabras que yo os he hablado no son mías, sino el Padre que me envió. ¿Qué habló el Padre por medio del Hijo? Jesús dijo: el que me ve a mí, ve al Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. ¿Ah? Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús dijo: no los dejaré huérfanos. Es decir, esas son las palabras del Padre, que el Padre habló por medio del Hijo. O en otras palabras, también esas son las palabras que el Padre habló en Hijo. Es el mismo resultado. ¿Se observa? Ahora, ¿por qué dijo eso? ¿Por qué la Escritura habla de que Dios estaba en Cristo? ¿Por qué? Porque así fue proféticamente que Dios dijo que Él, ¿no?, al conocer al siervo, al conocer al Hijo, lo conocerían a Él. En Isaías capítulo 43, verso 9 y verso 10, allí vemos que Isaías, Dios le dice, habla de un siervo. El siervo de Isaías 42 es la misma palabra, pais, en griego. He aquí mi siervo, mi escogido, es decir, pais, el que quiere decir hijo. He aquí mi hijo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Isaías 42. Isaías 53 también habla de los sufrimientos del siervo, del pais, del hijo, que significa hijo. Pero resulta que en Isaías capítulo 43 nos dice la Escritura que ese pais, es decir, ese siervo, ese hijo, no es otro, no es otra persona divina, no es otro, sino que es el mismo y único Jehová. ¿Dónde dice eso? Pues Isaías 43:10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Pero es para que escuche bien, me conozcan, ustedes me conozcan, ¿a quién? A mí, me conozcan, crean y entiendan que yo soy Él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y además de mí no hay quien salve. Observe bien eso. Yo Jehová, además de mí no hay quien salve. Está diciendo el Jehová que ese siervo, ese hijo, ese país es él mismo. Yo soy él. Por eso habló por el hijo, o por eso habló el hijo. ¿Sí mira que es lo mismo? En Isaías capítulo 45, 14 y 15, dice Isaías que al ver a ese hombre, al ver al siervo, al hijo, le dice Isaías, le dice: ciertamente en ti está Dios. ¿Dónde encontramos eso? Pues la Biblia Septuaginta al español no lo dice. Ciertamente en ti está Dios, y no hay otro Dios además de ti. Escuche bien, no hay otro Dios además de ti. Ciertamente en ti está Dios, pero no hay otro Dios además de ti. ¿Cómo es posible que Isaías diga: ciertamente en ti está Dios, pero no hay otro Dios además de ti? ¿Por qué? Nos lo dice en el verso siguiente: porque tú eres Dios, y no sabíamos, el Dios de Israel que salvas. El Dios de Israel es el único Dios, Isaías 37:16, y es el Padre. Por tanto, el siervo es el mismo Jehová, el cual es el Padre, en el cual, escúcheme bien, se diría: en ti está Dios. Y Pablo lo dijo, Dios estaba en Cristo. Pero era otro Dios, otra persona divina, no. Era el mismo y único Dios manifestado en carne. ¿Se observa? Entonces, cuando la carta a los hebreos nos dice esta verdad, en esos postreros días nos ha hablado en hijo, no indica que el hijo sea otra persona divina, a pesar de que el capítulo 1, verso 8, dice que, y del hijo dice: tu trono, oh Dios. No es otro Dios, no es otra persona divina, porque Dios habló por él, porque estaba en él.
Y eso es el cumplimiento de la Escritura. Por eso Jesús dice, el que me ve a mí, ha visto al Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Y precisamente el escritor a los Hebreos, hablando de ese Hijo por el cual habló Dios, ese Hijo del cual se dice tu trono, oh Dios, no es otro Dios, ni es otro sujeto, ni es otra persona divina, sino que es el Padre. ¿Dónde lo dice? Dirás, Cerrato, estás loco. La Biblia no lo dice. Te voy a decir que sí. Te lo voy a mostrar. Hebreos capítulo 12 habla de uno, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero miremos, dice el capítulo 12, verso 5, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. ¿De quién está hablando? Pues del mismo de Hebreos 1:10, 1:8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Y en el verso 10 dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Está hablando del mismo, y el verso nos dice que es de Jesús. Pero dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor, el que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe. ¿Por qué? Por hijo. Escuche bien, azota a todo aquel que recibe. ¿Por qué? Por hijo. Es decir, el Señor tiene unos hijos. Y mire que dice que es el Padre. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Dios. ¿De cuál le está hablando? Pues del verso 8, ¿sí o no? Pero también desde el verso 1. Porque Dios nos habló en hijo, o nos habló por el Hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre? Gloria a Dios. A quien el Padre no disciplina. Pero si os dejas sin disciplina, de la cual todos habéis sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Observe bien cómo el escritor a los Hebreos nos dice que ese por el cual habló el Padre es el Señor, el cual es el Hijo. Pero mire que no lo trata como otro sujeto, otra persona divina, sino que dice que es el Señor y es el Padre que nos disciplina. Observe bien eso. Y recuerde que el escritor a los Hebreos está diciendo que Dios, habiéndonos hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, está usando las escrituras de los profetas para decirnos que aquel Señor, el cual es Jesús, en el cual debemos poner los ojos, es el Padre, conforme a las escrituras de los profetas. Porque es Yahvé, oh Jehová, el que nos disciplina. Y ese es el que vendría. Leamos, Proverbios capítulo 3, verso 11 y verso 12. Vamos a leer allá, Proverbios 3, verso 11 y verso 12. ¿Qué dice? Leamos, por favor. Proverbios 3, verso 11 y 12. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Mire lo que dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues por su corrección, porque Jehová el que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. ¿Quién es entonces Jesús? Pues es el Señor, el Dios del cual habló los profetas, que es Jehová, el cual es el Padre. Y eso lo está diciendo el escritor a los Hebreos. Ese es Jesucristo, el cual es el Señor, el cual es Dios, el cual es el Padre. Por eso hay que colocar los ojos en Él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque eso lo dice Jehová. Isaías 45, 21, 22 dice, mira a mí y sé salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Pero ¿sabe por qué lo dijo? Porque Isaías lo ve como un ser humano y le dice, ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti. Isaías 45, 14. Y el 15 lo dice. ¿Por qué lo dice? Porque tú eres Dios y no sabíamos, el Dios de Israel que salva. Por eso Jehová le dice a Isaías, dígale a todo el mundo, dice, que mira a mí y sé salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Conclusión, decir o expresar
que en estos postreros días Dios nos habló por el Hijo. Es decir, que Dios estaba para cumplimiento de las Escrituras, como se lo dijo a sus profetas, estaba en ese cuerpo humano. Ciertamente en ti está Dios, pero no hay otro Dios además de ti. Porque ese hombre por el cual habló el Padre, ¿quién es? Es el mismo Padre, el mismo y único Dios. Eso lo está diciendo Isaías y lo dice también el escritor a los hebreos. Dios nos habló por el Hijo, cumpliendo lo que dice las Escrituras. Y por eso el escritor a los hebreos nos dice que Jesús es el Señor, Dios y Padre, el cual nos ama. Y si es de castigarnos, nos castiga. ¿Se observa? Y decir es lo mismo que decir que nos habló en Hijo, porque Dios fue manifestado en carne. ¿Y quién es ese? Es el mismo y único Señor, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, espero que les guste la conferencia. Mi hermano, por favor, ayúdenme a compartirla en todas las redes sociales, en Facebook, en WhatsApp, en Facebook, WhatsApp, en los grupos de WhatsApp, los grupos de Facebook, con los hermanos de su congregación. Compártala. Dígale, mire las conferencias del hermano Cerrato, cómo son de buenas. ¿Listo? Y también apóyanos llevando los libros. Hermano, tenemos unos libros buenísimos para usted. Muy buenos y a un precio muy asequible. Los libros son La Unicidad, la única verdad, Dios tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto. El libro La Unicidad versus las doctrinas de error. El libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. El libro Tratado de Unicidad. Y nuestro último libro, Escatología 1. Estos libros, mis hermanos, usted puede, mire, ese conocimiento que Dios le ha dado, añadirle un poco más al conocimiento. ¿Para qué? Para que usted crezca, hermano, y aprenda también para enseñar a los demás. Y eso que usted les enseñe, salgan también a enseñar a los demás. Qué bonito, ¿no? Bueno, mis hermanos, entonces ya saben, pueden llevar los libros. Colombia, 318-436-0745. Recuerde, 318-436-0745. En los que están en el exterior, más 57-318-436-0745. Hasta la próxima, amados hermanos. Dios les bendiga, Dios los guarde.